Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí con nosotros hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien y con mucha energía para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de por qué Kerem Bürsin quiso recuperar un regalo para Hande Erçel. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue algo romántico, un malentendido, una situación inesperada? Vamos a poner toda nuestra curiosidad a trabajar y a traerles la información más detallada posible, basándonos en los reportes y los rumores que han circulado. Antes de empezar a desgranar este intrigante asunto, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es lo mejor que pueden hacer. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y fascinante como este. Solo es darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Un pequeño gesto para ustedes, un gran apoyo para nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la acción. El mundo de las celebridades y en particular las relaciones que surgen en los sets de filmación, siempre despierta un interés inusitado. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la cosa se pone aún más intensa. Ellos, que se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y de muchos otros países. Sus seguidores los adoraban, no solo por su química en pantalla, sino también por la aparente conexión genuina que mostraban fuera de ella. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y momentos que alimentaban la ilusión de sus fans. Pero como suele suceder en el torbellino de la fama, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Si bien su romance fue una de las historias más comentadas, también fue una de las que lamentablemente terminó. Y es precisamente en el contexto de su relación, o quizás poco después de su ruptura, que surge esta curiosa anécdota sobre un regalo. Según los informes que circularon en diversos medios de comunicación turcos y en las redes sociales, se habló de un regalo que Kerem Bürsin habría hecho a Hande Erçel. Los detalles específicos sobre la naturaleza exacta del regalo varían en las distintas versiones, lo que aumenta el misterio. Algunos sugieren que podría haber sido algo de valor sentimental, mientras que otros apuntan a un objeto más material. Lo que sí parece ser un punto común en la mayoría de las narrativas es que, por alguna razón, Kerem sintió la necesidad de recuperar ese obsequio. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué querría él recuperar un regalo que ya había entregado? Las especulaciones son muchas y, como es de esperar, abarcan desde las más románticas y pasionales hasta las más pragmáticas y quizás un poco incómodas. Vamos a analizar las posibilidades, basándonos en lo que se ha podido recopilar. Una de las teorías más extendidas es que el regalo tenía un significado muy especial para Kerem, quizás relacionado con un momento particular de su vida o con una promesa. Cuando las relaciones terminan, a veces hay objetos que se convierten en un recordatorio constante de lo que fue, y puede ser que para él, recuperar ese objeto le permitirá pasar página de una manera más definitiva, o simplemente evitar el dolor de verlo en posesión de otra persona, si las circunstancias de la separación no fueron las más amigables. Otra posibilidad es que el regalo, independientemente de su valor material, tuviera una carga emocional tan fuerte que en un momento de arrepentimiento o reflexión posterior a la ruptura, Kerem consideró que lo más adecuado era tenerlo de vuelta. Quizás pensó que no era justo para Hande conservar algo que él sentía que ya no le pertenecía en el nuevo contexto de sus vidas separadas. Es como si al romperse la relación, el significado del regalo también cambiara, y él quisiera evitar esa disonancia. También existe la hipótesis de que el regalo pudiera haber sido un objeto que él mismo valoraba enormemente, o que le había sido prestado por alguien cercano, y que al entregárselo a Hande, quizás actuó de manera impulsiva o bajo la emoción del momento. Una vez que la calma volvió, se dio cuenta de que había cometido un error al deshacerse de algo tan importante para él, y buscó la manera de recuperarlo. Esto podría haber sido, por ejemplo, una joya familiar o un objeto con un valor histórico. Otra perspectiva, y esta es quizás un poco más mundana pero no por ello menos real, es que el regalo tuviera algún tipo de componente económico o logístico que lo hiciera recuperable. Por ejemplo, si era algo que Kerem aún debía pagar, o si tenía alguna garantía que expiraba, o si simplemente con el paso del tiempo se dio cuenta de que el regalo podría ser útil para otro propósito o para otra persona.
Es menos romántico, lo sé, pero en la vida real, estas cosas también suceden. Ahora es fundamental recordar que hasta el día de hoy, no hay una declaración oficial y detallada por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel que aclare los pormenores de esta situación. La información que tenemos se basa en rumores, en la interpretación de algunas fotografías o vídeos que circularon, y en el análisis de los fanáticos y la prensa del corazón. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es especular y analizar las diferentes posibilidades. Lo que sí es innegable es que la noticia de que Kerem Bürsin quiso recuperar un regalo para Hande Erçel generó un revuelo considerable. Para los fans, esto era una señal más de la intensidad de la relación que tuvieron, y de las emociones que aún podían estar presentes, incluso después de la separación. Algunos lo vieron como un gesto de nobleza, otros como una muestra de que el amor, o al menos el recuerdo de él, aún persistía. Recordemos que su relación fue seguida con lupa. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle. Y cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores que esperaban verlos juntos por mucho tiempo más. Por eso cualquier indicio, cualquier pequeña noticia que surgiera en torno a ellos, tenía un gran impacto. Si pensamos en el regalo en sí, y considerando la naturaleza de su relación, es muy probable que no fuera un objeto cualquiera. Kerem y Hande, al ser figuras públicas y con un estatus económico considerable, probablemente se hacían regalos significativos. Podríamos imaginar joyas, ropa de diseñador, accesorios de lujo o incluso experiencias. Sin embargo, lo que parece haber sido clave en esta historia no es tanto el valor material, sino el significado subyacente o las circunstancias que rodearon la decisión de recuperarlo. A veces en las rupturas, la entrega o recuperación de objetos puede convertirse en un punto de tensión o, por el contrario, en un acto simbólico para sellar el fin de una etapa. Si Kerem buscó recuperar el regalo, es posible que haya sido su manera de intentar poner un punto final a ciertos aspectos de su relación pasada, o de evitar que un recuerdo tangible de esa etapa interfiriera con el presente. Otra vertiente de esta historia podría ser la influencia de terceros o de las presiones externas. En el mundo de las celebridades, las decisiones personales a menudo están sujetas al escrutinio público y a la opinión de los fans. Quizás Kerem sintió la presión de recuperar el regalo por motivos que solo él conoce, o porque creía que era lo correcto en ese momento, dadas las circunstancias. También hay que considerar la posibilidad de que la noticia se haya magnificado o malinterpretado. Los medios de comunicación a veces tienden a exagerar los detalles para generar más interés, y lo que fue un simple asunto privado, se puede convertir en una gran historia. Podría ser que Kerem haya querido recuperar el regalo por una razón muy sencilla y poco dramática, pero que la prensa, en su afán de encontrar un titular jugoso, le diera una connotación diferente. Lo que sí podemos inferir es que Kerem Bürsin, como persona, debe haber tenido sus motivos bien fundamentados para desear recuperar el regalo. No es algo que uno haga a la ligera, especialmente si se trata de un obsequio que ya fue entregado a alguien con quien se compartió una relación importante. Esto nos habla de una decisión meditada, aunque las razones exactas permanezcan en la esfera de lo privado. Para Hande Erçel, esta situación también debió haber sido, como mínimo, curiosa. Cómo reaccionó ella ante la solicitud de Kerem de recuperar el regalo es otro punto que alimenta la imaginación de los fans. ¿Fue comprensiva, sorprendida, molesta? Sin información oficial, solo podemos especular. Es interesante cómo estos pequeños detalles de la vida de las celebridades capturan tanto nuestra atención. Nos permiten imaginar sus vidas, sus relaciones, sus emociones, y de alguna manera, nos conectan con ellos a un nivel más humano, a pesar de la distancia que impone la fama. En resumen, la historia de por qué Kerem Bürsin quiso recuperar su regalo para Hande Erçel sigue siendo un enigma rodeado de especulaciones. Las teorías van desde la carga sentimental y el deseo de pasar página, hasta posibles razones logísticas o la influencia de terceros. Lo que está claro es que este incidente, sea cual sea su verdadera razón, pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el ojo público y cómo incluso los gestos más pequeños pueden convertirse en el centro de atención. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber motivado a Kerem a querer recuperar el regalo? ¿Tienen alguna otra teoría?
Déjenme todos sus pensamientos y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, no olviden dejarle un buen like, que nos ayuda un montón a saber que les gusta este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de un buen misterio del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.